Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro podcast donde exploramos los misterios más oscuros y perturbadores de una mente criminal. Hoy nos sumergiremos en la historia del monstruo de los Andes, un nombre que envuelve en error a aquellos que lo escuchan. ¿Quién era Pedro Alonso López? ¿Y qué lo llevó a cometer alguno de los crímenes más atroces de la historia de América Latina? Acompáñennos mientras desentrañamos este escalofriante enigma. Pero antes de eso, quiero darle la bienvenida a todos ustedes. Me gustaría que compartieran por sus redes sociales, que nos escriban, que nos vayan comentando qué opinan, si conocen la historia, saben un poco del desenlace. Esta es la historia que vamos a hablar en la noche de hoy, así que prepárense. Váyanse por unas palomitas y los quiero en redes. Compartan nuestro podcast el día de hoy y adicional a eso, escríbanos. Hagamos que esta noche sea un poco más interactiva, donde ustedes puedan decir de pronto datos que a nosotros se nos escapan. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Para entender la oscuridad que consumió a Pedro Alonso, debemos comenzar por su inusual infancia turbia, un poco turbia me atrevería a decir. Su nacionalidad es colombiana. Como raro en Colombia, las circunstancias son difíciles. López experimentó la violencia y el abandono desde una edad temprana, moldeado en el camino hacia un destino trágico. Siempre y nos hemos dado cuenta que los rasgos que más marcan en la historia de un asesino serial es la sombra de una infancia doliente, me atrevería a decir. Su madre ejerció prostitución en su propia casa, algo que afectó soberanamente al pequeño, y no solo a él, sino a sus dos hermanos, todos frutos de relaciones sexuales de la madre con sus clientes. Dormían en la misma habitación donde ella se prostituía. Tan solo los separaba una cortina, y así era inevitable que escuchasen los gemidos, lo que resultaba desagradable. Asimismo, su madre apenas se hacía cargo de sus hijos y golpeaba a Pedro con una escoba constantemente. De hecho, terminó echándolo de la casa después de que tratase de violar a una de sus hermanas. Antes de dejarlo en la calle, le quemó los pies con una vela. Tenía tan solo 9 años. Luego de un tiempo, tenía una nueva familia, un nuevo hogar, un nuevo colegio, nuevos amigos. Nada podría ir mal, hasta que uno de sus profesores abusó sexualmente de él y Pedro regresó a las calles. Desde ese momento, la delincuencia fue su único modo de vivienda. Se hizo un experto ladrón de coches y a los 21 años fue condenado a 7 años de cárcel. Aquella etapa entre las rejas también fue clave en cuanto al desarrollo de su carácter. Pero aquí les pregunto yo, y se abre el gran debate que quiero que me comenten en redes. ¿Un asesino nace o se hace? La sed de sangre. A medida que López crecía, su sed de poder y control se convirtió en una obsesión insaciable. Abandonó a su suerte en las calles de Colombia, abandonado completamente. Se sumergió en un mundo de depravación y criminalidad. Su modus operandi consistía en acechar a jóvenes vulnerables, ganándose su confianza antes de arrebatarles la vida de manera brutal y despiadada. Ahora, esto nos lleva a un viaje mortal. López no se limitó a los confines de Colombia. Todo lo contrario, extendió un reinado de terror a través de Ecuador y Perú, con una astucia diabólica, evitando ser capturado y deslizándose entre las sombras como un fantasma de la noche.
Los cuerpos de cientos de niños y jóvenes desaparecidos fueron descubiertos, marcando su camino sangriento a lo largo de los Andes. En una de sus confesiones, dice lo siguiente: obligaba a la niña a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Cuando el sol salía, la estrangulaba. Solo era bueno si se podía ver a los ojos. Nunca maté a nadie de noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que verlas a la luz del día. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor de su cuello o en el cuello de las niñas y observaba cómo se iban apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero, confesó en dependencias policiales. La cacería humana. A medida que las cifras de víctimas aumentaban, la policía y los ciudadanos de los 3 países afectados se unieron en una desesperada cacería humana para capturar al monstruo que acechaba las montañas. Sin embargo, López demostró ser un adversario formidable, esquivando todas las trampas atendidas para atraparlo. Esto es de un asesino innato. Durante otra de sus confesiones, Pedro justificó los crímenes a su dura infancia y adolescencia. Dice lo siguiente: perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Según los exámenes psicológicos que le practicaron, este asesino era un sociópata con un trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía. Y qué gran habilidad, una gran habilidad de manipulación y el engaño mediante el uso de palabras. Tras 4 años en un centro psiquiátrico de Colombia, le impusieron una fianza de $50 y la obligación de un tratamiento psiquiátrico y su posterior seguimiento mensual ante la autoridad judicial. Una vez en libertad, esto último jamás se cumplió y el monstruo de los Andes desapareció. Y así llegamos al final de nuestra inmersión en el tan sonado caso del monstruo de los Andes. Una historia que nos recuerda que el mal puede habitar en las sombras más inesperadas y que la verdad a menudo es más extraña que la ficción. ¿Qué otras historias guardan en las profundidades de la noche, esperando por ser descubiertas? Este viene siendo el podcast y el caso del día de hoy. Nos vemos hasta la próxima, muy pendientes. Quiero saber su opinión con respecto a este caso. Si tienen datos mucho más interesantes, los espero aquí. Y esto es todo, amigos, en el podcast donde exploramos los misterios más oscuros y perturbadores de una mente criminal. Hasta luego.